Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Agradezco a cada uno de los que nos siguen en esta tarde, en esta transmisión en vivo. La última del año. Es para mí un gusto que continuemos con estos enlaces en vivos para que podamos compartir con ustedes actividades recreativas, información de interés, con actividades que hemos podido ir llevando a cabo a partir de esta contingencia en la que nos vimos involucrados y en la que hoy enfrentamos. Y bueno, nos hemos ido adaptando a las circunstancias y es por eso que hemos ocupado estos medios de la tecnología para estar en comunicación y en contacto con los ciudadanos. Y esta tarde, para cerrar el año, es para mí un gusto compartir este tiempo y este espacio con la regidora Alina Luna. La regidora Alina Luna el día de hoy nos viene a platicar, mucho que platicar sobre la participación de las mujeres en el ámbito de la política y en el ámbito de la administración pública. Y antes de darle paso a nuestra amiga, la regidora Alina, quiero platicarles un poquito de quién es ella. La regidora Alina, además de ser 13ª regidora en esta administración, tiene una maestría en alta dirección de gobierno y administración pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset, México. También es licenciada en administración pública por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en especialización de acción positiva y estrategias para la equidad de género por el Centro de Formación de Cooperación Española y que fue cursado en Bolivia. Tiene un diplomado en prospectiva electoral por el Instituto de Administración Pública del Estado de México y un diplomado, el regidor en la gestión municipal, por el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Rápidamente, porque el currículum de la regidora de nuestra amiga Lina es muy extenso, pero les voy a hacer una reseña muy breve. Fue presidenta del Partido Revolucionario Institucional, coordinadora de Relaciones Institucionales por el mismo, subdirectora de Prevención del Delito en Tlalnepantla, coordinadora de Relaciones Institucionales, del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno Federal de 2013 a 2015, candidata a diputada federal por el Distrito 15, consejera política del Estado de México en el Instituto Político antes mencionado, consejera política municipal aquí en el municipio, titular del Instituto Municipal de Tlalnepantla de 2010 a 2012, coordinadora regional de coordinación y vinculación en la campaña del entonces candidato a gobernador Erubiel Ávila Villegas. Ha tenido capacitaciones, cursos y talleres en diferentes áreas. Se ha especializado en materia del acceso a las mujeres, hablando en tema también de procurar la participación de las mujeres, y tiene una gran experiencia en este ámbito y también en el ámbito de la prevención del delito. Y bueno, como verán, tenemos una gran participante esta tarde y es para mí un gusto tenerte, regidora, amiga, Alina Luna. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querida amiga regidora Liz Nava, con el gusto de saludarte, de acudir a esta invitación y por supuesto de poder saludar por este medio a quienes nos acompañan desde tu Face y desde el mío. Es un gusto para mí estar aquí y la verdad es que más gusto con el tema que me invitaste a participar sobre la importancia de la participación política de las mujeres en el municipio. Así es, regidora. Creo que una manera muy, muy agradable de cerrar el año con un tema tan importante, tan trascendente en estos tiempos, no solamente de política y de administración, con respecto a la participación de las mujeres. Creo que la participación de las mujeres se ha vuelto importante, fundamental en algunas áreas, y creo que el día de hoy podemos platicarle un poco a los ciudadanos el transitar que hemos tenido que pasar para llegar al lugar en el que hoy nos encontramos y platicarles un poquito de la experiencia que tú tienes en este ámbito. Sin más preámbulos, me gustaría dejarte el micrófono para que nos puedas dar en términos generales un panorama sobre el tema
y bueno, seguiremos interactuando en transcurso de la plática. Claro que sí, regidora, muchísimas gracias. Pues bueno, comentar que la participación política de la mujer es fundamental por justicia social, por supuesto, y para una verdadera democracia. Pero bueno, esto implica también diferentes temas, porque que una mujer pueda ocupar espacios de poder, por supuesto, representa una mujer pensando en presupuestos, en programas, en políticas públicas que puedan ayudar en alcanzar la igualdad. Pero también, por otra parte, es una justicia incluir las ideas, la experiencia y la capacidad de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida pública. En este caso, pues me decían del municipio, pero finalmente la participación política de la mujer ha sido una lucha que se ha dado en México, en el municipio y en todo el mundo. Entonces, hay diferentes situaciones. En el 2019, y recuerdo bien que fue justo en el 60 aniversario del voto de la mujer en México, que entonces el presidente de la República propone una iniciativa de paridad de género. Esta refería que todos los partidos políticos tenían que registrar 50% y 50% en las candidaturas. En esta propuesta ya se contemplaba también que las mujeres tuvieran suplentes mujeres para evitar que renunciara una mujer para darle acceso a la participación política de su espacio a un hombre. De esta manera, pues se asegura que en caso de que una mujer por alguna situación ya no quiera participar, tenga un espacio en otro, una invitación a otro espacio, pues quien quede en el espacio de representación sea también una mujer. Para evitar lo que conocemos que se dio en México y fue llamado como las Juanitas. Entonces, eso es lo que busca, por una parte, esta ley. Por otra parte, todos los partidos políticos lo vieron bien y estuvieron a favor en el Congreso de aprobar esta iniciativa, porque pues es una iniciativa que nos ayuda a que las mujeres avancemos en esta brecha de diferencias. Aún con esta ley hay muchas diferencias, pero se demostró que a partir de que la ley obligaba a los partidos políticos a dar igualdad, pues ya encontrábamos que de repente un partido político registraba sus candidatos y tenía que cambiarlos porque la ley exigía que hubieran mujeres. Y muchas veces pues sí necesitamos en políticas empujoncitos para eliminar brechas. Esto sucedió ya para el 2020, para la siguiente elección, pues ya el registro de personas en igualdad. Aún nos falta muchísimo por avanzar, simplemente vemos en toda la República Mexicana, pues son más gobernadores, una gobernadora, y esto pues es un dato bastante angustiante. Como decía, las mujeres pues no solo tenemos ya la visión, la mayoría, de trabajar para promover igualdad entre géneros, para disminuir esta brecha, sino también, como comenté al inicio de esta plática, para hacer aportaciones, y como bien decías, desde la administración pública hasta como tomadoras de decisiones, como representantes populares. Hay diferentes tipos de obstáculos en la participación política de las mujeres. También considero, y en verdad para las mujeres que hemos tenido que picar, que tocar puertas, y tocar puertas literalmente, porque tocar puertas para promover a otros candidatos o candidatas en quienes creemos, para quienes creemos que por medio del mérito podemos accesar a la participación política y tenemos un trayecto recorrido, pero también para abrir puertas de mujeres que no han participado, pero que también tienen toda la capacidad para poder realizar un excelente trabajo que nos ayude a un desarrollo
ya sea en el municipio, en el estado o en la república. Sé que hay mujeres que son excelentes administradoras públicas y también pues sé que hay hombres que son buenos administradores públicos, porque pues también no lo podemos hacer un tema de justicia nada más. Es decir, las mujeres tenemos que asumir nuestro compromiso, capacitarnos, prepararnos y hacer un buen trabajo cuando nos corresponde desde el lugar en donde, en su caso, el partido o la sociedad nos da la oportunidad. Les platicaba que hay hay diferentes obstáculos. Entre uno de ellos es el famosísimo piso pegajoso. No sé si han escuchado hablar pues, del techo de cristal, piso pegajoso, y esta es una condición que regularmente tenemos las mujeres. En México nos queda más que claro porque es una costumbre, una cultura, es una tradición que las mujeres regularmente nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con la familia, de los hijos, de la casa, y entonces, mientras tenemos que hacer una ocupación pública, también estamos pendientes de la escuela, de quién cuida a los niños, de la comida, de las actividades que se tienen que dar en el hogar. Y esto en el 90% de los casos realmente es algo que asumimos por tradición las mujeres. Eso es a lo que se llama piso pegajoso. De repente nos estancamos en una estructura. ¿Se cortó? De repente nos estancamos en una estructura y no podemos. A ver, Lalito, aquí como que se hizo chiquito. Pero te seguimos escuchando, regidora. Adelante y sigue la transmisión sin ningún problema. Ok. Este piso pegajoso lo refieren mucho feministas mexicanas porque pues es algo que detiene. De repente hay mujeres que no pueden accesar a crecimiento justo por detenerse y te platico una de las ideas. Es que quién sabe qué pasa aquí en la computadora, pero aquí con el celular. Te platico, por ejemplo, si a una familia, papá, mamá, hijo, a lo mejor se invitan a un papá a tomar una maestría, un diplomado en el extranjero, pues con todo gusto se organiza la familia para que el esposo pueda viajar y pueda tener acceso a la maestría. De repente, si es a la mujer a quien le llega la invitación para hacer una maestría en el extranjero, pues ya se le complica porque empieza a pensar quién va a cuidar a sus hijos, quién se va a hacer cargo. Y entonces, insisto, es una cuestión cultural y recordemos que regularmente las cuestiones culturales son las más difíciles de modificar en, pues, en la vida regular. Y entonces, normalmente, y si hacemos una encuesta, son más los hombres que tienen acceso a ese tipo de becas que las mujeres. La situación es porque crecimos las mujeres comprometiéndonos con asumir totalmente o la mayor parte de una familia, de una casa. Y así es. El otro, pues, es el techo de cristal. De repente, cuando las mujeres tocan la puerta, y esto es en una empresa, en la administración pública, digamos en la administración privada, y es en la administración privada donde se hace famosa este obstáculo, esta barrera de crecimiento para las mujeres, techo de cristal. Porque regularmente los empleadores dicen, no, porque es mujer y se va a embarazar. No, porque es mujer y pues tiene que estar al pendiente de su familia. No, porque es mujer, porque tiene cargas familiares que no le permiten poner su 100% en su trabajo. Y entonces este es el techo de cristal, donde se le da oportunidad a las mujeres de ir avanzando, pero no hasta el cargo máximo de la empresa o de la administración pública en su caso. Y bueno, pues son barreras que tenemos que ir derribando nosotras como mujeres, así como hubo muchísimas mujeres que lucharon para que nosotras tuviéramos acceso al voto.
para que tuviéramos acceso también a votar. En verdad ha sido el trabajo de muchas mujeres mexicanas y de muchas mujeres en todo el mundo. Hoy nos toca a nosotros y siendo muy diferente a la lucha. Hoy ya no tenemos que exigir en las calles, gritando, arriesgándonos. Y bueno, ahorita es un tema que vamos a complementar porque pues también las marchas son válidas. Pero hoy, simplemente en el Cabildo de Tlalnepantla, hay un equilibrio entre ediles mujeres y ediles hombres. Hay 2 síndicas, hay un síndico. Y entonces, ya desde un espacio de toma de decisiones, las mujeres pueden opinar, pueden construir políticas públicas de igualdad, pueden, eh, pueden hacer propuestas tanto de presupuesto como de los programas y políticas que se llevan a cabo de forma transversal para alcanzar la igualdad de género. Regidora, ¿cómo ves? Así es. Pues creo que nos acabas de dar un contexto general de cómo ha sido el esfuerzo que se ha venido atravesando para alcanzar que la participación de la mujer sea reconocida en espacios públicos, en espacios privados. Finalmente, como lo mencionabas, hay mucho por hacer y creo que algo que tenemos que asumir las mujeres es el compromiso y la responsabilidad que tenemos, como decías tú, de prepararnos, de tener una profesionalización en el ámbito donde nos queramos desarrollar, porque finalmente en muchas ocasiones ha sido muy criticado el papel de la mujer por eso, ¿no? Como hace ratito mencionabas esta experiencia de las Juanitas, pues era justo por eso, porque decían, las mujeres no están preparadas. Y cuando se presenta esta reforma electoral en donde se menciona que debe de haber 50% mujeres, 50% hombres, nos enfrentamos a un gran reto. Yo cuando en ese tiempo que fue la reforma, yo decía, tenemos un gran compromiso, porque las mujeres no solamente tienen que ocupar los espacios, sino que tienen que escucharse su voz de una manera profesional, que su participación sea una participación seria, clara, comprometida en este caso en los espacios políticos. Y creo que eso nos lleva a grandes compromisos, a grandes retos que tenemos que ir superando también como mujeres. Logramos el 50-50, creo que ese es un avance, pero finalmente si hay más capacidad de mujeres en cubrir estos espacios, pues también, o sea, porque finalmente hablamos de cuotas, ¿no? El hecho de decir 50-50 es también mencionar que pareciera cuota, ¿no? Ahí está, ya cubrí mi cuota y punto. No, es ir más allá, es trascender en la participación de una manera profesional. Y en ese aspecto, yo quiero preguntarte, regidora, a mí me gustaría que nos pudieras compartir un poquito más de la experiencia personal. Tú tienes muchos años participando en la política y en los espacios de la administración pública. Y yo sí te quiero preguntar que en todo este tiempo, tú que has transitado en ambos espacios, tanto en la administración pública y ahora como regidora en espacios políticos y en espacios de decisión, platícame un poco cómo has visto tú la evolución de la participación de la mujer o del acceso de la mujer a estos espacios. Desde que tú iniciaste hasta hoy que tú eres regidora, platícame tú cómo has visto esta evolución en favor y todavía cuántas limitantes crees que nos quedan. Mira, regidora, la paridad es una deuda histórica. A partir de 1993 había la paridad, pero no de forma obligatoria. Y entonces algunos estatutos de algunos partidos reconocían un 40%, un 35%, pero realmente no había partidos políticos que hablaran en sus estatutos de una paridad. Y por otra parte, como no era obligatoria, pues realmente esa paridad se convertía en una desigualdad completamente. Yo recuerdo que tuve oportunidad de ser candidata a diputada local
Y cuando llegué al curso, pues realmente éramos muy poquitas mujeres. En ese tiempo, pues todavía eran más hombres y por supuesto también mayores de 30 años. Y insisto, es a partir de la paridad del 2019, de esta ley que surge, que podemos tener más oportunidades. Mencionabas que de repente es pues es lo mismo, ¿no? El limitar a un 50% al hombre y limitar a un 50% a la mujer. Pero a veces cuando hay diferencias en este caso, hay una diferencia muy grande en la participación política de mujeres y hombres. Entonces lo que tenemos que hacer es impulsar con políticas públicas de forma más contundente al sector que está menos beneficiado, en este caso, hablando de política, que es a las mujeres, hasta que realmente alcancen una igualdad. Cuando ya se alcanza esa igualdad, es cuando ya van disminuyendo estas políticas que van forzando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando ayer aprobamos que los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas que ganan menos de un salario mínimo, tengan bonificaciones en tesorería. Podría escucharse como que es una desigualdad para otras personas, pero realmente esta política lo que quiere hacer es impulsar a estos sectores que tienen menos herramientas de vida para poder salir adelante. Entonces es una tarea, a veces decimos es una tarea de gobierno, pero es una tarea pues, de tomadores de decisiones, de políticas públicas, el fortalecer y el generar una igualdad. De la misma forma, como comenté antes, es para este tema de igualdad de género, por ejemplo, en la política. Tlalnepantla es un municipio que ya ha sido gobernado por mujeres. La verdad es que la administración pasada fue gobernada por una mujer y dejaron buenos resultados. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el municipio de Tlalnepantla tiene diferentes directoras en cargos. Esa es otra situación. Antes a las mujeres, y antes, bueno, pues todavía, antes de que nos tocara a nosotras, a las mujeres pues les daban las tareas siempre de cuidado de los demás, de maestra, de enfermera, etcétera. Hoy en día, pues bueno, ya habemos mujeres en la política, que antes era más bien un tema de hombres, pero también en diferentes espacios, en lo académico, en investigadoras, en fin, ya las mujeres vamos dando nuestra aportación en diferentes ámbitos sociales. Ahora, impulsar la participación de la política ya es obligatorio para las mujeres. Ya, perdón, es obligatorio para los gobiernos, bueno, para los estados, digamos, para las naciones, porque se firmó en las convenciones internacionales como la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, y eso ya se establece en los Objetivos del Milenio, que está en la Agenda 2030. Entonces, hoy en día, pues es un reto muy importante tanto para las mujeres que nos dedicamos a hacer política como para los hombres. Pero también te puedo decir algo, regidora. Hoy en día ya hay más hombres solidarios con las mujeres que creen en la igualdad y que nos ayudan a impulsar también políticas públicas desde donde les corresponde para alcanzar este tipo de igualdad entre las mujeres. Hay muchos tipos de igualdad para alcanzar lo que tanto queremos las mujeres, que es una equidad. Entonces, sí, igualdad desde la casa, igualdad en la participación política. También quiero decirles que muchas veces en la administración privada no son los mismos salarios para hombres y para mujeres. Muchas veces las mujeres hacen el mismo trabajo que un hombre y el hombre tiene un mejor salario que la mujer. Entonces, las desigualdades, insisto, han sido transmitidas por generaciones en todos los ámbitos sociales. Y bueno, esta es nuestra generación y hoy nos toca trabajar y hacer mucho desde lo ideológico,
desde nuestra participación en la administración pública, pero también, sobre todo, desde nuestro vivir día a día también con nuestras compañeras y compañeros de trabajo y promoverlo siempre desde la célula básica que es desde la familia hasta promoverlo ya a nosotras que nos dedicamos a la administración pública, pues también de forma pública. Hay dos igualdades también, la igualdad de leyes y la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es la realidad. Muchas veces las leyes pues ya nos dicen que está prohibida la violencia hacia las mujeres. Las leyes ya nos dicen que hay paridad de género en la política en México y existe la igualdad de facto. La igualdad sustantiva es la de los hechos. Es decir, sí, en México hay paridad de género, pero insisto, estamos en la República Mexicana, solo hay una mujer gobernadora. Y en la igualdad, por ejemplo, hoy para los partidos políticos desde otro ámbito es menos complicado porque sí pueden ser incluso, las mujeres incluso pueden defender sus derechos políticos como mujeres. Entonces ahí pues sí aplica, pero insisto, también muchas veces está, como decía, la igualdad la ley contra la violencia hacia las mujeres y en la realidad pues hay mujeres que viven violencia, hay mujeres que ni siquiera conocen los tipos de violencia y hay mujeres que han sido y que están siendo todavía educadas conforme a las tradiciones de no visibilizar la violencia. O sea, la naturalizan y de esta forma pues se sigue generando un transmitir continuo de este problema. Entonces, las leyes están y se pueden aplicar, pero la cultura es diferente. Entonces, si ya en mucho nos ayuda la ley a defender a muchísimas mujeres, pues también la realidad es que tenemos que hacer un cambio de cultura y para eso, bueno, también son muchísimas campañas de reflexión. Así es, algo que yo tomaba nota mientras tú hablabas de los obstáculos y que tiene que ver con esto es romper los arraigos, ¿no? Hay muchos arraigos culturales que nos han hecho daño, que le han hecho daño a la sociedad y a la interacción entre hombres y mujeres dentro de los hogares. Y bueno, pues nos lleva a todo este tema de la violencia, que aparte es otro tema muy interesante y que hay mucho que ahondar al respecto. Regidora, bueno, haciendo tantito un breve espacio para agradecer a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias a los vecinos de Viveros del Valle, El Rosario, San Juan Ixcoatepec, La Presa, San Isidro, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas, tercera sección, Los Rosarios, Toluca, Nicolás Romero, Tepeolulco, Caracoles, El Sideral, Barrientos, Jacarandas, también por ahí yo ya vi que hay unas personas conectadas. Agradezco a todos el participar de esta transmisión porque para nosotros es muy importante. Todo esto que hacemos es para poder estar en comunicación con ustedes y es para ustedes. Realmente esto que hacemos es seguir sirviendo para cada uno de ustedes. Regidora, a mí me gustaría que me gusta todo este tema de saber cómo ha ido evolucionando la participación de la mujer, cómo te has visto de alguna manera involucrada, que es por eso que nos platicas de todas estas modificaciones que hemos ido atravesando y hemos ido transitando para hoy tener los espacios que muchas mujeres hoy, con el que muchas mujeres hoy contamos, ¿no? Y bueno, pues también decirlo, ¿no? El día de hoy nos encontramos en un cabildo en donde somos más mujeres que hombres. Y eso también se debe a este tema que decías tú, políticas públicas que obliguen, que permitan la participación de las mujeres y que, bueno, hoy el resultado es que la participación de la mujer se vea reflejado en estos espacios y espacios en la toma de decisiones. Y a mí me gustaría que pudiéramos ir acotando un poquito más en cuanto a tu persona, regidora. Me gustaría que nos platicaras
un poquito y de manera muy breve que les pudiéramos dar a conocer, porque decías ahorita el tema de los derechos políticos, de la defensa política, porque sufrimos violencia política y todo este tema. Y yo sé, regidora, que para ti llegar a ser regidora no fue sencillo, que el día de hoy ocupas un espacio que con mucho trabajo, pero sobre todo con mucho reconocimiento de los que te conocen, del trabajo que has desarrollado dentro del municipio, es que lograste estar hoy en este espacio. La verdad es que hay que decirlo, que fuiste de alguna manera víctima de lo que es la violencia política. Pero a mí me da mucho gusto que hoy te encuentres aquí, que seas parte de este cabildo, que podamos ser compañeras, pero me gustaría que pudiéramos ir cerrando con esto. Platícanos de manera muy breve cómo es que Alina Luna llega a ser 13ª regidora. Pues bueno, yo tuve la oportunidad de ser presidenta de un partido político en Tlalnepantla, y como te dije antes, muchas veces nosotros crecemos convencidos de que ganando méritos, haciendo méritos políticos, participando, apoyando a todos los candidatos, podemos ir generando un camino, sí, pues que nos ha dado, en mi caso me ha dado muchas oportunidades en la administración pública, dentro del mismo partido político en diferentes estados de la República, y pues también en Tlalnepantla. Yo creo que muchas veces cuando nos dedicamos a la política, vamos generando una ideología. Y a veces la ideología nos habla de que hay que ser respetuosos, de que hay que ser institucionales, de que hay que ser, pues, que hay que obedecer a las jerarquías. Pero me quedo con unas palabras: institucional y leal. Pero muchas veces nosotros tenemos que romper con lo institucional cuando son palabras que están siendo ocupadas para detener tu paso, para poner ese techo de cristal donde, bueno, sí puedes subir, pero no tanto. Y entonces, muchas veces, pues es difícil tomar decisiones, pero a veces se necesita reflexionar y se necesita a lo mejor a veces hasta tiempo para agarrar valor y asumir que a lo mejor ante la crítica de desleal o de falta de institucionalidad, pues me atreví yo a defender mis derechos políticos en un tribunal. La verdad es que yo reconozco que los magistrados dieron su voto a favor para mi candidatura, y bueno, hoy como regidora, pues ya tengo una visión diferente de ver la institucionalidad y la lealtad. La lealtad, uno se compromete con la lealtad cuando encuentra lealtad también. Y la institucionalidad jamás se debe de utilizar para que ninguna persona, sea mujer o sea hombre, detenga sus aspiraciones políticas, y mucho menos cuando le toca una y otra y otra y otra vez. A veces incluso cuando lo permitimos una sola vez, se convierte en sistemático. Así como, bueno, pues no pasa nada. Ya tiene un espacio, pero bueno, se puede detener, se puede bajar, porque nunca pasa nada. Y entonces, pues de repente, insisto, se necesita tiempo, y cuando hablo de tiempo, muchas veces uno ve que ya ha pasado parte de la vida y se necesita valor. Cuando uno voltea y dice, bueno, ya pasó parte de la vida, pues también la vida nos dio otras oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Y cuando hablamos del tiempo que pasó, pues también ya decimos en un momento, pues no, yo creo que ya es tiempo. Yo recuerdo mucho cuando era muy joven y yo pedía una oportunidad política, me decían, sí, pero estás muy joven. Y ya decía, bueno, sí me llegaron incluso a decir, bueno, sí, pero es que eres mujer, porque fui suplente. Y yo decía, no, pero es que quiero ser titular. Bueno, pero es que eres mujer. Todavía existían, o bueno, seguramente existen porque, insisto, es cultural y no a muchos les cae el 20, aún a pesar de la ley. Como decíamos antes, entre la ley de los hechos y la ley
y sí, la de lo jurídico. Y entonces, bueno, el tema es que, pues ya como regidora también asumo un compromiso muy importante. Primero, platicarte que a veces la vida nos hace un llamado. Y en mi vida, pues me tocó de repente comprometerme, conocer, investigar más sobre la discapacidad. Y entonces asumo eso como parte de mi vida ya, como mi causa principal, mi causa también de vida. Y entonces es cuando yo decido que tiene que valer la pena ser regidora para atender a las personas con discapacidad. Y en este sentido quiero decirte que el año pasado, cuando fue el cabildo de presupuesto, hice la propuesta de que hubiera una cantidad de presupuesto destinada a atender con un programa integral para niñas, niños, adolescentes con autismo y a la vez también para sus familiares. Hoy en día se aprobó, el año pasado tuvimos este presupuesto y de esta manera tuvimos también la oportunidad de que el Teletón firmara un convenio con Tlanepantla. Este convenio trata de que Teletón capacitará al personal del DIF para que el personal del DIF a su vez pueda atender a estas niñas y niños. Eso se convierte en esperanza para muchas familias que no tienen para pagar terapias privadas. Una terapia privada casi te puedo decir que cuesta entre 500 y 800 pesos una hora. Y en Tlanepantla hay muchísimas familias que tienen una niña o un niño con autismo y que no lo pueden pagar. Una terapia de lenguaje cuesta entre 400, 800 o 1000 pesos también una hora. Las personas que tienen autismo regularmente requieren de más tiempo de terapia de lenguaje. Y entonces hoy, con la capacitación del personal del DIF, se está convirtiendo en una esperanza para las familias que tienen un integrante con autismo. Y entonces es ahí cuando dices, bueno, ya como regidora yo tiene que ser, o sea, tiene que valer la pena. Y entonces me siento contenta porque hemos dado pasos adelante en este tema. Pero también yo creo que voy a estar más contenta cuando se logre consolidar. Hoy la pandemia ahí como que medio frenó este programa porque la idea inicial era que el Teletón diera las terapias aquí en Tlanepantla al mismo tiempo que se convertía en una capacitación presencial para el personal de aquí del DIF del municipio. Sin embargo, la contingencia nos pide o nos hace un llamado a no poner en riesgo jamás a un grupo vulnerable como es las personas con discapacidad. Por otra parte, cuando inició la administración, estuve muy pendiente de que se reabriera el programa de quinoterapia. Con este programa, niños que no saben caminar, muchas veces logran caminar. Y bueno, me platicaban que el caballo va moviendo sus patas al mismo ritmo que el cuerpo del ser humano se va moviendo. Entonces, de esta manera va estimulando hasta que los niños empiezan a generar los mismos movimientos. El DIF de Tlanepantla, no solo de esta administración, sino de administraciones anteriores, ha impulsado a muchos niños que lograron caminar. Entonces, para mí fue muy importante estar insistiendo para que se abriera este programa nuevamente de quinoterapia aquí en Tlanepantla. Y entonces, pues para mí es un gusto y es cuando siento que mi compromiso como regidora se está llevando a cabo. Y bueno, en sí, realmente antes me dedicaba mucho al género. Tuve oportunidad de ser titular del Instituto de la Mujer de Tlanepantla. Tuve oportunidad también de estudiar en Bolivia política pública de género y también una oportunidad muy padre de trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres como coordinadora de relaciones. Ahí aprendí de muchísimas mujeres feministas mexicanas que han aportado muchísimo a las leyes de México y también a estas ideas de igualdad. Y bueno, está muy metida difundiendo y promoviendo la igualdad de las mujeres,
Estuve muy pendiente de apoyar a las mujeres que en su momento me pidieron ayuda por algún tipo de violencia. Todavía de repente llaman a la casa o llaman a mi celular cuando ven algún tipo de violencia de diferentes comunidades del municipio o cuando la viven. Y afortunadamente hoy como regidora puedo canalizarlas a las instancias en donde pueden recibir ayuda. Y entonces, bueno, creo que ese es realmente el objetivo de la participación política de la mujer, que tú puedas aportar lo que a ti te toca aportar. Y podemos estudiar, podemos capacitarnos, podemos equilibrar nuestra vida de familia con nuestra vida de política, pero siempre es poder aportar. Tú dijiste muy claro y me gustó muchísimo, aportar con compromiso. En este caso, pues es en un cabildo, siendo parte de un ayuntamiento, pero desde donde nos corresponde, posiblemente en diferentes espacios de la administración pública, eh, el ayudar. Creo que como mujeres tendríamos dos tareas muy importantes. La primera, comprometernos con nosotras mismas. Y aunque se oiga fácil, la verdad es que a la práctica es un reto que tenemos que superar las mujeres. Tenemos que convertirnos en mujeres sororarias, pero de a de veras, no de discurso. Y por otra parte, es dar lo mejor que podamos dar en nuestra tarea como mujeres políticas. Así es, regidora. Pues a mí me da mucho gusto haber podido tener esta conversación contigo, este tiempo. Creo que, creo que coincido en algo. Todos, por circunstancias de la vida, abrazamos una causa. En este caso, reconozco el trabajo y reconozco la causa que tú abrazaste y creo que las circunstancias de la vida nos ponen y nos permiten abrazar estas circunstancias de una manera, cuando lo hacemos desde el corazón, cuando eso surge desde lo profundo de nosotros, nos, nos lleva a buscar de una manera comprometida, de una manera más eficaz una solución. Algo que yo siempre les digo a los ciudadanos y quienes me conocen, les digo, pues miren, no le tengo solución a todo, pero seguramente los puedo escuchar y trataré de buscar encaminarlos a la mejor solución. Y esa es parte de los compromisos que como mujeres hacemos, esa sensibilidad que nosotros adquirimos ante las circunstancias de la vida. Es ese sentir que hay que decirlo que los hombres no tienen, porque eso es algo de la naturaleza de las mujeres que nos lleva a buscar y a luchar y a pelear por alcanzar esta causa que decidimos abrazar. Regidora, y te reconozco el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que has puesto en esta causa que decidiste abrazar ante estos grupos vulnerables y ante este tema que a veces pensamos que no existe y que existe demasiado en las comunidades. Y bueno, pues no me queda más que ir ya con esto cerrar, ya nos quedan poquitos minutos, pero yo agradezco a los ciudadanos que nos siguieron en esta tarde, siguieron conectándose, gente de Atizapán, La Laguna, de Pirules, por ahí veía, decía, por favor, un saludo, Jessy Ruiz, saludos, Jessy Ruiz, y quiero cerrar con esto, regidora, coincido plenamente contigo. La sororidad es algo que se tiene que vivir y que se tiene que demostrar en los hechos. No solamente, es más, ni siquiera deberíamos de discursarlo, porque eso se demuestra. Muchas veces a mí no escucho muchos comentarios, muchos discursos que hablan de ser sororarias con las mujeres y desafortunadamente a la vuelta de la esquina veo que solamente fue eso, que fue el discurso, porque tristemente en ocasiones he visto cómo entre mujeres se ponen el pie, entre mujeres no nos ayudamos, no existe esa sororidad. Y yo quiero invitar aquí a todas las mujeres que nos están siguiendo en esta tarde, en esta transmisión, a que decirles que la sororidad es eso, apoyar a otra mujer, a ayudarla e impulsarla
y que si vamos por el mismo objetivo, decir que cada una va a ir alcanzando conforme sus circunstancias, conforme sus posibilidades, pero siempre reconociendo el trabajo y el esfuerzo de cada una de nosotros, respetándonos. Creo que eso es fundamental y creo que de esa manera nosotros podríamos decir que somos sororarias con alguien de nuestro género. Por eso yo las invito a todas las que nos siguen a que ahí desde su comunidad, ahí es donde se ve la sororidad. Si tú conoces a alguien que esté en una circunstancia, en una situación complicada, platícales que no están solas y que tienen en dónde acercarse y que tú puedes ayudarlas. Esa es parte de la sororidad. Y yo, regidora, te agradezco mucho el tiempo que nos compartiste en esta tarde. Hay mucho por platicar, el tiempo ya se nos acabó, pero estoy segura que tendremos oportunidad de estar nuevamente en una transmisión en vivo donde podremos saludar a los ciudadanos. Si gustas despedirte del público que nos sigue en esta tarde. Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias, regidora, por esta invitación. La verdad es que me la pasé muy bien. Es la primera vez que hago una conferencia o una plática en línea, pero bueno, ahí vamos. Y también yo quiero decir y quiero cerrar con ese compromiso que podemos hacer entre mujeres. Es un pacto de solidaridad para apoyarnos unas a otras, para ayudarnos a seguir avanzando. Asumo desde donde me corresponde mi compromiso y mi solidaridad para seguir impulsando a mujeres que posiblemente por más jóvenes o por menos tiempo en la participación política no han tenido oportunidades. Desde donde a mí me corresponda, con todo gusto, les estaré apoyando. Y pues muchísimas gracias a toda la audiencia que te sigue, que me acompaña, que nos acompaña. A las dos regidoras, muchísimas gracias por estar presentes aquí saludándonos y por sus mensajes. Un saludo a todos. Muchas gracias, regidora. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Quiero aparte enviarles un saludo fraterno, decirles que hemos atravesado un año diferente, un año difícil, un año en donde estoy completamente segura que hemos valorado la vida, que hemos valorado a los amigos, a la familia, y que les quiero pedir desde este espacio, solicitarles a ustedes el compromiso y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. En este tiempo estoy segura que todos quisiéramos reunirnos, pasar tiempo con los amigos, con la familia y compartir espacio, pero estamos enfrentando una situación que estoy segura que no quisiéramos estar atravesando, pero hoy estamos aquí y nuestro compromiso es cuidarnos unos a otros, cuidar a nuestras familias, cuidar a los hijos, a los más pequeños, cuidar a los más grandes, a los adultos, a aquellos que nos han encaminado en la vida, que nos han compartido de su sabiduría, de sus conocimientos, de su experiencia. Hagamos ese compromiso y no tengamos en espacios reducidos, reuniones, no hagamos posadas, no hagamos fiestas, por favor, habrá tiempo. Recuerden que hay algo que me gusta recordar, que dicen, hay un tiempo para todo. Y habrá ya tiempo en el que podamos reunirnos. Hoy es tiempo de guardarnos, hoy es tiempo de cuidarnos y es un compromiso que tenemos cada uno de los que estamos comprometidos con la salud, pero sobre todo comprometidos con el amor y el respeto a nuestro prójimo. Por eso les envío un fuerte abrazo, los abrazo a la distancia y les deseo lo mejor para el siguiente año, que las bendiciones del Señor estén con ustedes en sus hogares, en su familia, y que su salud sea bendecida en todo tiempo. Un abrazo y que Dios les bendiga y que tengan una linda tarde. Hasta luego, regidora. Hasta luego, regidora. Muchas gracias. Bye. Bye.